causa y dijo: se dio el primer paso en el pedido de justicia por Fernando, marcando un precedente en el país, en especial para la juventud. La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel, pero el fallo no fue suficiente. Vamos a apelar. Vamos a apelar es la definición, ya lo había dicho de todas maneras, ¿no? Sí. Pero lo hace oficial en un tuit. Lo hace oficial en un tuit. Bueno, está Florencia Abrante con nosotros, licenciada en Criminalística, amiga de la casa. Bienvenida, ¿cómo anda? Muchas gracias por invitarme. Faltaba más. ¿Primera impresión del fallo? Me pareció extraño esta figura de partícipes secundarios para Violás, para Sinali y para Lucas Pertossi, dando cuenta en el sentido de que si hubo premeditación y Violás, Sinali y Lucas Pertossi participaron de esa premeditación, me parece extraña esta figura de partícipes secundarios. ¿Por qué? ¿Por qué te parece extraña, Florencia? Me parece extraño porque si todos complotaron para matar a Fernando Báez, como dice la justicia en este momento, me parece extraño que tengan una participación secundaria si, digamos, el resultado de muerte que ellos premeditaron, según la justicia, se haya dado de esta forma. Igualmente, son cuestiones, discusiones desde lo legal. A mí sí me pareció contundente el hecho de que se hayan dictado 5 prisiones perpetuas. Para mí, en todo momento, Blas Sinali estuvo en una especie de gris con respecto a la prueba pericial, porque el ADN que se encontró bajo la uña del dedo meñique de Fernando Báez Sosa era un perfil mezcla, o sea, quiere decir que debajo de todas las uñas de Fernando había mucho ADN. ¿Sí? Todas eran perfiles mezclas. De la uña meñique, que no es casualidad que de ahí se haya podido aislar el perfil de Blas Sinali, porque el resto de las uñas tenía tanto ADN que no se puede identificar de quién era. Que sea la uña meñique quiere decir que había menos ADN y que lo pudieron aislar. Pero esto no necesariamente significa que hayan hallado sangre, sino que pudo haber sido ADN de toque, una descamación epitelial. Entonces, ¿qué quiere decir? parece... Estamos hablando como de tejido. Estamos hablando de las células de la piel. Si yo te toco en este momento, me va a quedar tu ADN en la piel, debajo de la uña. Solamente con tocarme. Claro, es la descamación de la piel. Yo estoy dejando mi ADN en el vaso, en la mesa, en todos lados, porque es ADN de toque. No necesariamente tenía que ser una muestra de sangre, y eso es lo que entiendo que encontraron. Estaba revisando recién la sentencia, no especifica el tipo de ADN, pero sí entiendo que era ADN de toque. Se hace la diferenciación con quienes encontraron dentro de sus prendas, que son los 5 condenados a perpetua, manchas de sangre, que son por salpicadura, significa que ya había una proximidad, que estaban cerca del cuerpo de Fernando cuando sangró. Ya es otra cuestión. Blas Sinali en este sentido, desde lo pericial, estaba en un gris. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántas repercusiones va a haber? Hugo López Carribero es abogado, también está con nosotros. Quiero sumarlo. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, mucho gusto en compartir la mesa con ustedes, con todo mi aprecio. ¿Primera impresión? La primera impresión es que esto tiene un correlato con lo que viene, ¿no? Vienen al menos 2 recursos de casación. Uno por la defensa y otro, por supuesto, ya se le adelantó a través del particular damnificado, para que la sentencia sea revisada justamente por el tribunal que tiene sede en la ciudad de La Plata. ¿Qué es un recurso de casación? ¿En qué consiste? Bueno, se lo puede definir más o menos de la siguiente manera. El recurso de casación es un juicio al juicio. ¿Se entiende? Hasta ahora... ¿Es un juicio o es la revisión al juicio? La revisión al juicio también estaría bien explicada, también, claramente. Lo que se habla habitualmente, como se define académicamente, es un juicio al juicio, ¿no es cierto? Porque hasta ahora el juicio se hizo a los imputados. Claro. Y ahora viene la observación del juicio que se hace en casación. ¿Se hizo bien el juicio? ¿Se respetaron las garantías constitucionales? ¿Está acreditado lo que se dijo en la sentencia? ¿Se pudo probar lo que la condena dice? Eso es un juicio del juicio. Ahora, doctor, esto que marcaba Florencia hace un rato, la participación secundaria en el caso de estos 3 condenados, ¿a usted le parece correcta? La participación secundaria, bueno, es una figura que está contemplada en el Código Penal. ¿Dónde se observa una participación secundaria? Bueno, cuando una persona colabora con el autor de un hecho, con cualquier hecho, ¿no? Doloso siempre, en este caso un homicidio, pero los jueces determinan que esa colaboración que prestó no fue indispensable. Sin esa colaboración, igual el hecho se podría haber
cometido. Es decir, esto está en el marco de la ley. ¿Ocurrió eso en el juicio? Bueno, está más o menos opinado todavía, aún con la sentencia. Yo todavía no tuve la oportunidad de leerla, vi que son 163 carillas, ahora me voy a abocar esta noche a leerla. Pero es una solución discutible, pero que está prevista en el Código Penal. Bueno, en parte de la sentencia dice, doctor, sí, ha quedado claro mediante pruebas directas y contundentes, testimonios, videos y hallazgos periciales, que 5 de los 8 acusados pusieron manos sobre Fernando Báez Sosa, sí, o bien realizaron alguna conducta indispensable una vez que la víctima se encontró rendido y en estado de absoluta indefensión. Mientras tanto, los 3 restantes tomaron parte en el hecho, pero sus aportes no resultaron esenciales para la conducta de los coautores. Ahí está. Dice, participaron en la ejecución del acto, pero realizando una acción criminal que si hipotéticamente se suprimiera, el resultado hubiese sido el mismo. O sea, si no hubieran estado en la escena, hubiera ocurrido igualmente. Eso es lo que dice. Claro. A contraposición de ello, perdón, ¿no? ¿Cómo se establece un partícipe necesario o primario? Bueno, quien colaboró de una manera tal que sin esa colaboración no se hubiese... El hecho no hubiese ocurrido. No se hubiese, y ahora, en ese caso la pena es la misma que los autores. Doctor, Florencia marcaba al comienzo que en donde le parecía que estaban, que no tenía lógica sí, lo de participación secundaria, es porque sí, si pudieron probar la premeditación, sí, entonces si existió tal plan para sí, matar, entonces ¿por qué se le da una participación secundaria? Yo puedo dar la siguiente explicación jurídica, ¿no es cierto? Que la premeditación, el acuerdo preordenado, sí, premeditado, es de los 5, no de los 8. Esos 5 tuvieron la premeditación, el concurso premeditado de esas 5 personas, de esa pluralidad de autores. Los otros 3 colaboraron con ellos de una manera no indispensable. Eso es lo que nos está queriendo decir el tribunal en el fallo. Y es lo que vos entendés que no, Florencia. Es discutible en el sentido de que si ellos, los 8, en realidad los 10, entiendo también, se juntaron a premeditarlo, me parece extraño, digamos, que hayan premeditado también, no sé, una participación secundaria. En sí, digamos, Lucas Pertossi, por ejemplo, siempre en las peleas tenía como el rol del camarógrafo, el rol de registrar cada una de las peleas. Está bien que sin su, entre comillas, colaboración hubiese sido el mismo resultado, pero a mí me pareció extraño, digamos, como bien explicaba el doctor, es parte también de las posibilidades, nada más remarcaba eso, ¿no? Del hecho de haberse juntado todos, me parecía raro que se hayan juntado 5, premeditarlo y los otros 3 no. Está discutido el tema, ¿no? Claro. Como dice, Willy Coban dice, está opinado. ¿No? Querido Willy, un abrazo. Dice así. Sí, está opinado. Sí. Lo que sucede es que aquí estamos con la rigurosidad de un hecho y, a ver, decía Mauricio Alessandro que él entendía que había una sentencia justa. Sí. Que es lo que uno siempre desea, que la sentencia sea justa. Yo creo que y eso es lo que va a develar casación, sí, sí, a donde van a ir a recurrir, suponemos. Claramente, por eso el recurso de casación, y en esto coincido con lo que decía Mauricio más temprano, que no va a ser posible que un solo abogado, una sola defensa, una solamente jurídica, pueda abarcar todas las posibilidades de los mismos imputados, porque el propio tribunal fue quien los puso en diferentes roles. Y en diferentes roles que hasta pueden ser claramente contradictorios. Entonces, es una situación difícil. ¿Vos entendés que eso fue una anomalía? Sí, yo creo que sí, claramente. Incluso es más, hoy algunos de los imputados, sobre todo los condenados a prisión perpetua, legítimamente pueden estar diciendo, a mí me hubiese gustado que mi abogado me defendiera con mayor precisión, que dijera tal o cual cosa. Y eso pueden hacerlo y no ahora. lo dijo. Pero ahora lo pueden hacer, digo, ¿eso vale ahora Sí, vale, una vez que el resultado sí, vale, no es Leonora. el que esperaban? Sí, vale, porque la cuestión... plantear la nulidad del juicio. Sí, claramente, porque la cuestión de intereses contrapuestos es una cuestión de interés público, ¿no es cierto? Pero los primeros, puede yo pasar. insisto con esto, los primeros que sabían que habían intereses contrapuestos eran ellos 8. Sí, pero son los primeros que lo sabían. Pero esos intereses contrapuestos que estaban allí, digamos, flotando en el aire, fueron materializados a través de la sentencia. Exacto. Fue la sentencia lo que los reveló, Está bien. lo que los sacó a flote. Por eso, pero ese es el resultado, digo, durante todo el proceso, durante todos estos 3 años, ellos 8 sabían que habían intereses contrapuestos y aún así aceptaron una única defensa. Por eso sostengo, Eleonora, que
la cuestión de los intereses contrapuestos no es solamente resorte exclusivo de los imputados, debe ser necesariamente resorte exclusivo del tribunal para garantizar una debida defensa. Hubo casos con muy buen criterio, con muy buen tino, que el propio tribunal ordenó, aún en contra de la voluntad, Paulino, de la voluntad de los imputados, la separación de las defensas, porque había claramente intereses contrapuestos. Claro. Pero esto no ocurrió con este tribunal. O sea, a partir de ahora sí, claramente. Ahora podría, sí. pero en esta segunda etapa. En esta segunda etapa. Pero ¿se pueden aportar pruebas en casación? Ya no. Se pueden aportar pruebas, sí. ¿En serio? Pruebas nuevas, pruebas que no se han descubierto hasta el momento. Claro. Pruebas que no se conocían, o sea, pruebas sorpresivas, en hechos casación nuevos. Se va a revisar el fallo, los argumentos, las pruebas, todo lo que está ahí, y eventualmente si se incorporarán nuevas pruebas. Por ejemplo, alguno de los cinco abrir la prueba. Mire, yo no tuve nada que ver, la verdad que no lo dije antes, pero me arrepiento, lo digo ahora, yo nunca disparé, o Thompson mismo podría decir, mire, yo soy el único culpable, yo maté. Yo soy el único que pateó. Exacto, y que maté. Claro. Debería tratarse en rigor de verdad, como ya lo tiene dicho muchas veces el Tribunal de Casación, de elementos de prueba que no se conocían al momento del hecho y al momento del juicio, que se conocieron con posterioridad a la sentencia. O sea, una filmación que sea inédita. Por ejemplo, un testigo que aporte un dato que no estuvo. Que aporte un dato, sí. Una pericia reveladora que no se contempló en el juicio porque no se conocía. Si se conocía y no se aportó, la etapa está precluida. Correcto. Sería extemporáneo, así le llaman. Sí, extemporáneo. ¿Vos, Florencia, crees que hay pruebas suficientes? ¿Que se contó con las pruebas suficientes? Sí, se contó con las pruebas suficientes, pero todas las pruebas fueron en sí complementarias, digamos. A ver, los videos eran contundentes, había mucho material, 11 videos en total, pero sin embargo los videos se complementaban con los testigos. Y los testigos, al haber tanta contaminación mediática, esto expresa Tomei, se tenían que complementar con los videos. O sea, fue una prueba completamente complementaria en este sentido. Y la prueba más, entiendo yo, más categórica, más certera fue la operación de autopsia, fue los análisis también complementarios que se hicieron con respecto a las muestras de sangre, a las prendas, al ADN. Eso fue lo más contundente. Los videos y los testigos pueden llegar a ser cuestionados, pero se terminaron complementando entre sí, así que me pareció que la prueba fue más que suficiente. A mí, otra vez vuelvo a lo mismo, me sonó raro el tema de la premeditación. No sé si había tantos elementos como para probar la premeditación, sí completamente la alevosía. Claro, está bien el punto, la premeditación, porque si empezó con una pelea dentro del boliche, etcétera, y desencadenó en algo que ni ellos pensaron, porque la premeditación significa que hubo premeditación de ir a producir un hecho que termine con la vida de una persona. Claro, un plan para. Un plan para, encontrar un lugar, un espacio. La muerte concretamente, ¿no es cierto? Bueno, no alcanza con la premeditación para pelear, no alcanza con la premeditación para dañar o para lesionar. La premeditación, en el marco del artículo 80, de los cuales hoy fueron condenados, es para matar. O sea, es un plan dolo. Para matar directamente. Para matar. Es el dolo de homicidio, o con lo que se conoce habitualmente como asesinato, que tiene dos componentes. Uno, se sabe lo que se hace. Y el segundo, se quiere hacer. Se quiere hacer lo que se está haciendo. Es muy importante, ¿eh? Ahora digo, no, me quedé pensando entonces en lo que planteó Florencia al principio de toda esta charla. Entonces, si existió para el tribunal el plan para matar, parece raro que ese plan para matar haya existido entre 5 y no entre 8. No, es que pareciera que el tribunal interpreta que la premeditación aparece en el momento que el chico ya está indefenso. Antes no estaba. Claro, la premeditación aparece... Si vos lees la sentencia, te da a entender eso. Muy bueno el punto de Lourdes. Está bien. Leyendo la sentencia, que no hemos leído nosotros por razones obvias, pero sí ella, con mucha precisión, porque la tenía incluso en exclusiva hace un buen tiempo. Lo que el tribunal entiende es que la premeditación surge cuando ven a Fernando ya en un estado de indefensión plena y ahí le propinan los golpes finales, o el golpe final. Claro. Y en esa lógica entiende que hay 5 que son partícipes necesarios y otros 3 que son aleatorios. Claro. Que de no haber estado, la muerte igual hubiera ocurrido. ¿Qué es lo que yo les leía antes? Cuando ellos, porque los jueces dicen, en el contexto de los hechos, el dolo directo que se requiere de accionar, bueno, con el alcance del momento, que lo señala,
como lo señalan los acusados, no se conduce con lo que realmente al comienzo ocurrió, porque ellos hablan del altercado dentro del boliche. Ahora, cuando salen, dice, la situación para los acusados cambia cuando la víctima queda inmovilizada, semi-inconsciente y a merced de los atacantes. La brutalidad de los golpes, que en la situación parte del grupo continuando, bla, bla, bla. Y así sigue. No toma esos famosos 7 minutos que supuestamente ahí se había dado la premeditación, entiende, burlando la querella, y creo que también la fiscalía lo nombra en ese momento. Por lo que explicás, Lourdes, entonces la premeditación fue en el momento en que estaban atacándolo. Bueno, ahora, la premeditación, digo, perdón, ¿no? Es muy básica por ahí la pregunta, pero la premeditación puede existir aún hasta mirándose, digo, sin ni siquiera hablarlo, sin planificarlo. Sí, puede haber una premeditación tácita, claramente, sí, claramente. Una premeditación a través de las miradas, de las señas, de las actitudes. No es necesario, han habido antecedentes jurisprudenciales con respecto a esto. Yo recuerdo, no es necesario la palabra. Claro. ¿no? Claro. Yo recuerdo en términos de premeditación un caso muy casi de manual. Alguien que toma, bebe mucho, agarra un auto, va al volante, sabe que eso puede producir la muerte, pero no tiene intención de matar. Pero pero eso es dolo eventual. Derrotero. Es el dolo eventual. Eso es dolo eventual. Sí, pero no hay premeditación. Está muy bien el ejemplo, pero sí, yo coincido con Lourdes, es lo que se llama el dolo eventual. No quiero cometer la muerte de una persona, pero si la cometo, mala suerte. Doctor, le pedimos un minuto porque